Hola, buenas tardes aquí, día miércoles, Acompáñame recargado. ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos aquí en Acompáñame, Radio Montecastro 94.5 FM, www.radiomontecastro.com. Estamos en Spotify, Radio Cut, MyTuner, Facebook, YouTube en vivo e Instagram. 15 5927 8005 11 2299 2383. Acompáñame, día miércoles, recargado por Radio Montecastro. Hola, Mavi. Hola, Bel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andás? Bien, acá estoy de nuevo. Mira, estamos de nuevo. Esta semana vivimos. en la Estamos radio. acá full. Lunes, martes y miércoles. Sí, ya me están. Vamos todavía. Ya me están por habilitar. Vamos todavía. Bueno, vamos a presentarle a la gente, a nuestros invitados de hoy. Y a comentarle que si bien hoy es un programa teatral, porque estamos con integrantes de nuestra querida cofradía de teatro independiente, no va a ser teatro no tan técnico, va a ser como un teatro más filosófico. Porque muy bien. Bueno, tenés que pensar una vez, Gustavo, ¿qué le vas a hacer? Tenés la cabeza grande, ocupala. Porque vamos porque vamos a estar hablando ni más ni menos que de un autor como Gombrowicz, de Vítor Gombrowicz. Así que bueno, vamos primero que nada a presentar a Alfredo Martín, que lo tenemos acá en videollamada. Él no está presente en el estudio, pero bueno, está con nosotros a través de videollamada. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Pero sí. Perfecto, amigo. Me alegro. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto de estar acá con ustedes para hablar de teatro y de Gombrowicz. Me parece una muy buena elección. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, y después tenemos con nosotros nuevamente a Marcelo Bucosi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Actor de La Facha Alfarra. También La Facha. Y Gustavo Reverdito. ¿Cómo estás, Gustavo? Él también protagonista en La Facha Alfarra. Es el protagonista exclusivo de La Facha Alfarra. Absoluto. Exclusivo. Bueno, vamos a contar que La Facha Alfarra es una obra que viene siendo como la continuidad, podríamos decir, de Detrás de la Forma, porque empieza en el último acto de Detrás de la Forma, también de Alfredo Martín, ambas adaptaciones de la novela Ferdi Durke de Vítor Gombrowicz. Así que bueno, vamos a darle paso primero al director, al autor y dramaturgo, que es el creador de esta maravilla llamada Facha Alfarra. ¿Te parece, Alfredo? ¿Cómo no? Si se trata de hacer una introducción, a nosotros el personaje, el autor y el personaje de Vítor Gombrowicz no nos suena extraño porque ya hemos incursionado desde el año 2009, primeramente con un cuento que se llamaba La Virginidad, que estaba en el libro de sus primeros cuentos, que se llama Bacacay, la impresión que ha tenido acá en la Argentina. Hemos hecho una adaptación, una versión teatral que se llamó El Paraíso, en la cual también Marcelo Bucosi trabajaba, hacía uno de los papeles. Luego nos pusimos a trabajar con la novela en su totalidad, la primera novela, Ferdi Durke, en los 3 capítulos, como vos dijiste, el capítulo que ocurre en la escuela, en la casa de la moderna colegiala y luego en la casa de campo de la tía Urleca, ¿no? Y ahora exclusivamente nos pusimos a trabajar sobre la tercera parte, que es este encuentro de Pepe, el protagonista, dentro de lo que sería su lugar de origen, el lugar donde vive aún su tía Urleca y su tío Eduardo. Marcelo Bucosi interpreta al tío Eduardo y Gustavo Reverdito interpreta a Pepe, en este caso un alter ego de Vítor Gombrowicz, que vuelve a su lugar de origen buscando una vida auténtica, buscando una vida natural y huyendo un poco, como ya nos venía acostumbrados, de determinados otros lugares institucionales en donde las formas se plantan, las formas establecidas, los hábitos clasistas se plantan de tal manera que agobian al protagonista, quien siempre está buscando un lugar de libertad, un lugar en donde pueda ser auténtico, en donde pueda desarrollarse de una manera que no esté regida ni alienada por estas formas, por estos mandatos
que la sociedad y los otros le ponen encima. Así es que bueno, la facha alfarra toma esta última parte y el título sugiere una especie de celebración desmedida de fachas. Fachas viene de faccia, del italiano, cara. En este caso podría ser asimilable a mueca, ¿no? Claro. Gombrowicz tenía una anécdota, digamos, que era muy jugosa respecto de hacer muecas y el duelo de muecas. En la primera parte de Ferdidur, que hay un duelo de muecas entre los alumnos, sí, en donde cada uno se ubica con su mueca, con su cuerpo en determinado lugar y compite con el otro, con otro alumno, que le opone a una mueca idealista una mueca grotesca, ¿no? Jugando siempre en un territorio de opuestos, a una mezcla sublime, una mezcla asquerosa, y así sucesivamente, para dar cuenta de que vivimos atrapados entre la inmadurez de alguien que pretende ser auténtico y la madurez que nos impone la sociedad, que es como un traje que nos queda chico o grande, pero no nos queda bien. De eso te iba a hablar, porque hay una frase de Gombrowicz que le define a la forma como el traje, ese traje demasiado grande que nos viste para ocultar nuestra vergonzosa desnudez. Y yo te pregunto, ¿somos creados por la forma y creadores de la forma a la vez? Bueno, eso es lo que sostiene Witold Gombrowicz, ¿no? Nos compara con las abejas, así como las abejas no pueden dejar de fabricar miel porque son sus cansadores productores, el hombre no puede dejar de producir formas para que esas formas cubran su propia espontaneidad, su propia inseguridad, su propia búsqueda de algún lugar donde se pueda sentir dueño, ¿no? Y esas formas las produce y a su vez esas formas son las que lo terminan comandando, las que lo terminan capturando y quitándole libertad, porque tienen que actuar acorde a esas formas, ¿no? Es una forma de invisibilizar al individuo. Sí, sí, muy bien. Me parece que sí, que es por ahí. Y te hago una pregunta, porque, básicamente Gombrowicz, él consideraba que Argentina y Polonia, que era su país de origen, Argentina donde vivió durante 25 años, había una analogía entre ambos países, porque de alguna manera los dos se corrían un poco de su origen cultural y ponían la mirada o apuntaban la mirada hacia, digamos, hacia el centro, porque eran de Europa, hacia los países. Argentina y Polonia eran como dos países europeizantes, o sea, buscaban siempre el modelo en Europa. Entonces, a ver, yo te pregunto, ¿no? Porque realmente con el momento de la pandemia, ¿no? O sea, te pregunto como más que como escritor, como profesional. ¿Seguimos sujetos a esa, digamos, a esa forma social? Mirá, digamos, o sea, ¿seguimos sujetos a las formas? Cuando Gombrowicz, con la educación prusiana que tenía, viene acá a la Argentina, en el transatlántico que llega, de alguna manera huyendo un poco de la guerra, el barco venía para hacer propaganda de lo que era Polonia, de lo que era ese país, etcétera, y se enamora de Argentina. Una de las cosas es que ve es cómo vive la gente acá, ¿no? Y empieza a darse cuenta que acá la gente anda descalza, por ejemplo, no porque anduviese todo el mundo en patas por la calle, pero determinadas costumbres, ¿no? Determinadas costumbres que no están respondiendo a un molde preestablecido. Por ejemplo, le llama mucho la atención la gente que toma mate, ¿no? Toma mate mientras hace su trabajo, ¿no? Una costumbre que nosotros la tenemos enraizada, aunque muchos de nosotros, de acuerdo a su posición social, también la denostan, ¿no? Denostan el hecho de que tomar mates es de vagos, sobre todo en horas donde habría que estar trabajando. Bueno, claro, todo esto para decir que Gombrowicz se siente aquí muy atraído por la inmadurez de este país y rápidamente le surge la analogía con Polonia, ¿no? Y a partir de ahí empieza a establecer ciertas similitudes que tienen que ver con estos dos territorios excéntricos, Polonia por su lado y nosotros con toda Latinoamérica por otro lado,
y ve que nuestra mirada, lejos de hacer pie en nuestra potencia, en nuestras posibilidades, en nuestras creencias, estamos con un ojo puesto en Europa, puesto en el centro, tratando de capturar lo que llamamos cultura a lo que viene de allí. Entonces él empieza a hacer, a partir de esto, como un alegato respecto de la cultura de lo inferior, la cultura de aquello que no está logrado, de aquello que todavía es pura potencia. Y ahí es donde nos descubre como Argentina y hace toda su carrera de escritor acá. Claro, yo lo que, o sea, por ahí puntualmente a lo que yo apuntaba es que después de la pandemia se pensó, ¿no? Como que la humanidad iba a romper con esas formas políticamente correctas. Y es al contrario, o sea, pienso que en muchos casos se acentuaron porque ese individualismo. Entonces, por eso te decía, como profesional, ¿vos considerás que eso es algo inherente de la persona, del ser humano, o es simplemente la consecuencia de, digamos, de una cultura? Bueno, no podemos hablar del ser humano si no hablamos de su inmersión en la cultura. En la medida en que nosotros somos lenguaje, digo, el ser humano está hecho de lenguaje y el lenguaje nos define, nos nombra y nos ubica y nos excluye o nos incluye, ¿no? Recién bromeaban con ese término ahí con Gustavo. Entonces, me da la impresión de que lo que sufrimos nosotros en relación a la pandemia pudo provocar que algunas personas pudieran tener una mirada introspectiva, poder ponerse con una crítica un poco más reflexiva respecto de sus costumbres, sus hábitos o su forma de qué sentido le dan a la vida, pero hay otros que no, que pasado estos primeros 2 años y pico desgraciados de tanto aislamiento y tanta pausa, digamos que hoy vuelven a apostar por el individualismo, vuelven a apostar por una cultura egocéntrica, en donde se hace justamente eso, ¿no? Un culto del yo, y en donde lo comunitario, el hacer con el otro, pasa a un lugar muy secundario, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido Gombrowicz da justo en la tecla de algo que es inherente al ser humano, claro, y que en mayor o menor medida está presente. Y hoy con la guerra lo vemos de una manera flagrante, ¿no? Justamente hablábamos con los compañeros, con Marcelo y con Gustavo, de cómo se resignifican algunos textos de la obra en función del clima de guerra cruel, Tercera Guerra Mundial, según el Papa, y que con lo cual acuerdo, en donde hay una naturalización de ese mismo hecho, ¿no? Entonces somos todos políticamente correctos, como dijiste vos, decimos lo que hay que decir, pero entre tanto la gente se mata en nombre de su yo. Es una exaltación del yo. Exactamente. Gustavo, permiso, vamos a hablar un poquito con Gustavo. Permiso, Alfredo. No, por favor, al contrario. No, permiso, pobre, porque estábamos conversando con Alfredo. Gustavo, vos tomaste el personaje de Pepe, que es un personaje que, bueno, ya Alfredo lo había trabajado en su otra versión, en la primera, en Detrás de la Forma. ¿Cómo te sentís o cómo te identificás con ese Pepe? Vos sabés que hay algo de Pepe en vos, y perdóname, esta es una opinión personal. En serio, hay algo de Pepe. No, pero perdón, lo digo con mucho respeto. Lo digo con mucho respeto, o sea, no, desde ya. O sea, hay algo de Pepe, porque para mí Gustavo tiene esa cosa de niño que quiere ser y por momentos se muestra políticamente correcto. Entonces te veo como un poco de ese personaje. Yo creo que todos tenemos un poco todos somos un poco Pepe, me parece que esas contradicciones que le pasan a Pepe, me parece que en mayor o menor medida todos las transitamos. ¿Qué sé yo? Sí, a ver. ¿Seguís buscando la forma? Sí, seguimos. Insisto, creo que todos seguimos buscando la forma. Quiero decir, a ver, hay como esto que recién decía Alfredo con respecto a que no nos podemos pensar nosotros como seres fuera de la cultura,
Digo, la cultura nos moldea, la cultura, la sociedad, la educación, las instituciones nos moldean a todos y nos hacen una formita con la cual tenemos que pelear toda la vida y transitar toda la vida con esa forma cuesta. Y después está, yo creo que en mayor o menor medida, aquellos que nos interesamos por algunas de las expresiones artísticas, digo, nosotros que hacemos teatro, digo, hay una búsqueda que quiere romper un poco, en sí mismo esa búsqueda es un poco romper esa forma, me parece, ¿no? Porque ahí en este hacer teatral, en el caso nuestro, que tiene que ver con revelarse a aquello que se nos impone. Sobre todo... Y salir del individualismo. Absolutamente, digo, y sobre todo aquellos que estamos en esta cosa que tanto amamos y tanto sufrimos también, que es el teatro independiente. Ahí hay una cosa... Un sentido de equipo, de grupo, de camaradería, Y un sentido solidario. Totalmente, sí. Y de resistencia, y de resistirse a aquello que viene desde las instituciones, esto que decíamos recién, ¿no? Las instituciones nos moldean, nos intentan acomodar y para nosotros poder ser funcionales a lo que la sociedad o el mundo necesita. Bueno, en mayor o menor medida nosotros en nuestra pequeña batalla la ponemos ahí, en el hacer teatral. Digo, es lo que hemos elegido, creo, por lo menos hablo desde mi lugar, como para poder por lo menos marcar una diferencia con respecto a, bueno, el mundo es este, vivimos en un mundo que en este momento está en guerra, digo, con todos los problemas que nos toca sobrellevar, pero bueno, yo intento pararme en un lugar diferente, por lo menos en esto. Y es un poco lo que le pasa a Pepe, creo. Digo, son búsquedas diferentes. Es pero el volver a su origen, a lo auténtico, cuando es su regreso al campo. Claro, en el caso particular de la Fachalfarra, que toma la sucede. última, en el Exacto. último momento de Ferdidurque, que es cuando el personaje regresa Y fíjate que en ahí su también... búsqueda del origen. Exactamente, y además ahí va esto que hablábamos de sentido de solidaridad y además es acompañar a Polilla, que es en la búsqueda de Polilla, no es solamente la búsqueda, hay una cosa que es de camaradería, que es más solidaria, de camaradería, claro. No, pero la importancia, de volver a un origen, de volver, o sea, yo metafóricamente lo asocio como que es volver al niño, a volver a nuestro interior. Es un viaje a nuestro interior, volviendo al inicio donde encontrás al verdadero ser, porque ahí es donde está el personaje auténtico. Y yo lo que noté, Alfredo, en esta versión de la Fachalfarra, digamos, a diferencia de lo que fue Detrás de la Forma, que si bien también Detrás de la Forma era la obra completa, o sea, con los 3 actos de la escuela, la casa de los juventones y el campo, lo que noté que hay como una apuesta más enfocada a marcar las diferencias de opresores y oprimidos. Es como que está más acentuada en tu puesta mostrar esa diferencia. Sí, justamente porque, digamos, hay un intento de profundizar esa diferencia, porque esa diferencia es la que le da cabida a esta búsqueda de Pepe. Quiero decir, Pepe tiene idas y vueltas en medio de esos dos universos que son complementarios uno del otro. El universo de los señores complementario y antagónico del universo de los criados peones, ¿no? Entonces, es interesante porque parecería que no puede ser uno sin el otro, en el sentido de que uno instituye al otro, ¿no? El criado con su pata negra, como dice Gombrowicz, se instituye por diferencia frente a la mano con anillos de los señoritos, ¿no? Entonces la correspondencia es, a la mano con anillo le corresponde una pata negra, ¿no? La mano del señorito modela la cara del siervo
en relación al castigo, ¿no? Ahí vemos esto, en la medida en que son dos fuerzas antagónicas y complementarias, vemos cómo van creando ese universo donde Pepe intenta una búsqueda que si nos ponemos a analizar y a seguir muy bien, vamos a darnos cuenta que va descartando lo que encuentra, porque encuentra capa sobre capa sobre capa, y finalmente, bueno, no quiero decir lo que pasa, porque lo voy a... A mí un momento que para mí es muy fuerte en esa escena, y en la escena del peón, cuando le pregunta ¿por qué te pegó? Y dice, porque me lo merezco. Claro, ahí está. Ese momento es tremendo. O sea, es el reconocimiento de que hay una verdad y un poder absoluto supremo. Y es más, y cuando Pepe le propone que se vaya, ir a Varsovia, dice, no, este es mi lugar. Es mi lugar. El lugar de peón. Pero lo tremendo es decir, me lo merezco. O sea, ese sometimiento, me lo merezco. Ese es un momento muy, muy terrible de la obra. Aparte, ahí aparece el Río de la Plata. Aparecemos nosotros, quiero decir, yo y todo el elenco que tengo la suerte de que me acompañe y a quienes yo puedo acompañar en esta búsqueda, fuimos por más en el sentido de que tratamos de encontrar más hondas resonancias respecto de nuestro propio origen, respecto de nuestra propia condición en esta obra polaca. Porque ya habíamos hecho una transición que nos permitió un viaje maravilloso, y digo viaje en el sentido metafórico. Sí, ¿no? sí, totalmente. Nos fuimos a Polonia, ¿no? Que no es poco. Pero digo, más allá de ese viaje, este segundo viaje tenía este porqué, ¿no? Es decir, traer todo esto para el Río de la Plata y que algunas de las cosas que vociferan los señoritos nos sonaran a nuestros oídos como muy cercanas, que después Bucósi va a hablar de eso si quiere. Sí. Ahí le vamos a dar el paso a Marcelo, pobre, porque hasta ahora siente todo, pero no lo dejamos hablar. ¿Te puedo hacer una preguntita, perdón, antes? Sí, claro. ¿Todavía existen todo este tipo de familias así? Sí, totalmente. Y en el interior muchísimo más. En el interior todavía, ¿no? Mucho más marcado. Que se sienten así como este muchacho que dice, sí, me lo merezco. O sea, ¿pasa algo? Sí, me lo merezco. Me pegaron un palo, sí, pero me lo merezco. Sí, totalmente. Así que, bueno. Bien. Y Marcelo, comentanos un poquito de este tío Eduardo, que es Eduardo. tremendo este tío Eduardo. No, como decíamos, en la Facha Alfarra tuvimos la posibilidad de profundizar más que en Detrás de la Forma, cuando se había tomado la novela completa. Entonces, al tomar la tercera parte de la novela, pudimos profundizar más en la creación de los personajes. De los personajes, ¿no? Sí, porque es un personaje totalmente diferente. Sí. Si bien era otro actor, pero el personaje en sí es totalmente diferente. Sí. La mirada que puso Alfredo sobre él en esta versión de La Facha Alfarra. Sí. Y bueno, y esto de profundizar en las formas, ¿no? Fue un trabajo muy enriquecedor, digamos, porque había que encontrar el estilo. Nos costó muchísimo encontrar este estilo que es de farsa, ¿no? Claro. Eso te iba a decir, porque más allá de que, como decís vos, es un personaje de farsa, detrás de la forma había como un humor realista, llamémosle. Acá es como que apunta más al grotesco, a exacerbar. Sí. Por eso también la similitud con nuestra identidad, ¿no? Exacto, el grotesco es un género tan nuestro, argentino, ¿no? Me parece que este es un grotesco polaco argentino. Y en esta cosa de la forma exterior, bueno, una cosa era darle la forma coreográfica de lo que queríamos lograr, pero con la profundidad que tienen estos personajes siniestros. Sí, en el es fondo, siniestro, ¿no? el personaje tuyo es siniestro, verdaderamente. Y después aparte son de una crueldad desmedida. Sí, entre ellos mismos, ¿no? Entre la familia. Y tienen esa cosa, digamos, del fascismo de que gozan con su crueldad. Exactamente, sí. ¿No ves en la forma como cuando le pegas en el suelo? Es terrible. Sí, porque están gozando con su crueldad. Sí, hasta la tortura del peón, ¿no? Sí. Pero lo que decía el otro día una amiga que había ido,
yo sentía que me reía y que la risa quedaba congelada en un momento Claro. dado por la crueldad de las situaciones, porque son, No era mucho para... ajá. claro, Sí, no, es ese tipo de situaciones que no despiertan la risa, porque detrás de la humorada, por Sí. decirle de alguna manera, hay una verdad hay cruel. una crudeza, sí, sí, sí. Pero bueno, como actores para nosotros es maravilloso trabajarlo desafío. porque, Un claro, desafío total. porque nos divertimos mucho haciéndolo, pero fue y sobre todo el ritmo de la obra. Bueno, Alfredo siempre pone mucho hincapié en Sí, señor. Pero Sí, hay señor. como, o sea, muchísimo compromiso corporal. Sí, 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 Se cuenta demasiado con el cuerpo. y fueron varias funciones hasta que encontramos el ritmo de por dónde, pues si no se ponía o naturalista Sí. o íbamos tan acelerados que no O sea, sí. sabía lo que pasaba. Bueno, Sí, es como que había que buscar ese Sí, equilibrio. Sí, sí, sí. estamos, lo que vos vas a ver ¿cómo se llama? Al teatro y verlos a ustedes son los referentes del teatro. Vamos al teatro a verlos trabajar a verdaderos actores, unos actores muy buenos. Andamio es sinónimo de calidad. Esta es una marca registrada. Es así, vos vas a ver una obra que está con actores que son casi siempre es el mismo grupo y que tiene Sí. una sincronización adentro del escenario que muy poco los veo en otros teatros. ¿eh? Bueno, ahí tenemos una ventaja. Sí. Hace Se muchos- conocen todos. Nos conocemos todos y hace... Son una gran familia. Por suerte, hace mucho que venimos trabajando juntos. Entonces, eso también es un plus, digo, Sí. en este sentido. Siempre es un plus. Y eso Pero- le quería preguntar a Alfredo, porque salvo dos de los actores, que es Julián Velegia y Luciana Procaccini, Luciana. que estuvieron en la primera versión, se renovó absolutamente todo el elenco. ¿Cómo fue volver a empezar a retomar esta historia que tan marcada había Sí, quedado fue muy en fuerte lo la que es otra toda versión. la trayectoria de Alfredo? Fue una de las obras que le quedaron muy marcadas, o sea, por todo lo que simbolizó, por haber salido al exterior a representarnos. Y a Polonia. Entonces, claro, ¿cómo fue volver a retomar y volver a empezar? Me parece que la otra experiencia, la experiencia de Detrás de la Forma, tuvo tantos condimentos singulares, entre ellas el viaje a Radom, Polonia, y la participación en el festival, la integración por la mitad del elenco adolescente, esa adrenalina puesta en juego en cada función, esa especie de vinculación entre los adultos y los adolescentes que se transmitían a nivel escénico, toda la energía, ¿no? En unos, tal cual lo decía Gombrowicz, una energía pura potencia, y en otros una energía que tenía que ver con lo acabado, con lo maduro, ¿no? Con el haber llegado a algún lugar de formación, etcétera. Digo, todos esos ingredientes hacía que fueran una experiencia muy redondita, ¿no? En sí misma. Entonces, para mí me era imposible pensar en reeditar eso si no era desde un lugar totalmente diferente. Y yo me di cuenta, cuando hicimos Detrás de la Forma, que en el tercer capítulo, la visita de Pepe a su hogar de campo, a mí me habían quedado muchas ideas que yo no había podido probar, justamente por una cuestión de extensión, ¿no? Claro. Porque si no, se hubiese convertido en una obra demasiado prolongada, demasiado morosa, y no era la idea. Entonces, esa especie de latido, esa especie de cuenta pendiente que me quedó, fue la que me permitió, en algún momento, cuando charlamos con la gente del Congreso Gombrowicz, porque esto vino a partir de una propuesta de Nicolás Hochman del Congreso Gombrowicz, ahí en Buenos Aires, en Argentina, acá, y a partir de eso empecé a pensar, y me dicen, ¿qué te gustaría hacer? Y me aparecieron las primeras imágenes que tienen que ver con esto, ¿no? Con la vigencia de este patrón de clasista que todavía hoy, si bien parece anacrónico, tiene una plena vigencia en muchos lugares de nuestro país y sobre todo en las provincias, ¿no? Y a partir de ahí empecé a pensar las primeras imágenes generadoras. Y luego, esto que señaló Marcelo, que es el género, ¿no?
poder irnos más allá de lo que sería una comedia para llegar a lo que es una farsa, ¿no? Con esa forma desquiciada, esa forma desmedida, en donde hay un desborde, pero es un desborde que a su vez es ordenado, porque si no sería un caos, ¿no? Entonces, es una profusión de elementos y unos excesos que aparecen y que luego vuelven a su cauce y la obra sigue, ¿no? Esto a partir de la música. Entonces fueron los elementos que se empezaron a plasmar y se empezaron a articular y dieron lugar luego a la Fachalfarra. O sea, detrás de la forma era como hacer el tránsito completo, desde la inmadurez hasta el momento donde uno consigue esa forma para insertarse socialmente y encuadrar dentro de lo que del patrón que se nos exige, claro, de los cánones que se nos están imponiendo. En cambio acá era ya arrancar de un maduro que vive detrás de una forma que no es la forma que quiere. O sea, era como que empezaste o tomaste la idea desde otro lado. Sí, se podría decir esto. Y que la amistad, esta otra cosa que señaló Gustavo, la fraternización ya tenía un núcleo. El núcleo fraterno del que parte la Fachalfarra es de Polilla y de Pepe, ¿no? Ellos, a pesar de que uno tiene 17 y el otro probablemente tenga cerca de 40, redondeemos en 40, ahí hay un vínculo fraterno que va más allá de edades, de escolaridad, claro, ¿no? Que tiene que ver con una búsqueda que se hace común, que se hace compartida. Y es a partir de ahí, ellos son como el núcleo del cual arranca la Fachalfarra, ¿no? Porque fíjate que cualquier cosa que suceda va a imprimir una reacción en uno y va a rebotar en el otro. Exacto. Permanentemente. Sí, los personajes se complementan entre ellos, no puede funcionar el uno sin el otro, y ¿no? Además me pasa a mí viéndolo, porque tengo varias escenas de afuera y puedo ver el trabajo de Gustavo sobre todo, que está en conflicto permanente el personaje de Pepe, digo, ¿no? Desde que hasta el último con instante. Él mismo, con los tíos, con Polilla, con todo el mundo, digo, es de una angustia. Y está también en conflicto con él mismo. Claro. Sí, o sea, fundamentalmente, estando en conflicto con él mismo, está en conflicto con el medio que lo rodea. Está buscando esa verdad todo el tiempo y prueba todos los caminos posibles. Todo es toparse con una nueva dificultad y superarla. Es como dice Alfredo, ir sacando capas y capas y levantando capas. Aparte es como una búsqueda de la libertad y la igualdad. Sí, claro. O sea, reconocer al otro como un par. Por eso es en la relación con el peón. Claro. Y lo que dice Alfredo es verdad en cuanto a que acá todavía en la ciudad hay muchas cosas que digamos como que se han abierto las cabezas, pero muchas de las provincias siguen funcionando todavía como feudos. Sí. Y las provincias están todos, siguen funcionando como feudos. Sí, totalmente. O sea, digamos que esto de la opresión, digamos el sistema oligárquico es... Lo ves en las marchas estas del campo que se organizan. Por eso. Acordate, Catamarca, Misiones. Sí, y Marcelo, y contanos un poquito, porque, mejor dicho, retomamos lo que estabas contando sobre tu personaje. ¿Cómo fuiste trabajando? Porque decís que te costó tiempo llegar al personaje. Contanos un poquito. Nos costó porque es como un personaje muy distinto de los que normalmente te veo hacer. Sí. Bueno, tiene este humor muy, muy ácido, del señor poderoso. Y creo que había que buscarlo más por ese lado, que causara cierta gracia, pero que se viera que en el fondo es un señor siniestro. Y fue muy, muy divertido buscarlo. Matábamos de risa en los ensayos y además muy cansador físicamente. Ahí vi la mano de Armando Schettini como en entrenamiento corporal, como siempre Armando aportando su... Sí, es fundamental. Sí, es fundamental, es como un pilar. Sí. Bueno, la escena esa de la pila humana que se arma. De la pila humana. No vamos a spoilear. No hay una pila humana. Y la escena de los perros.
Y la de los Sí. perros, Esa es claro, maravillosa. esa es maravillosa. Esa escena es maravillosa. Pero en esa de la pila en la que yo estoy abajo de todo, de Sí, la pila, sí, la pila, bueno. y que se ensayaba en casa, que es un piso de mosaico. Ah, le Fue ensayaban en la sala del largo el Paraíso, ensayo, en la sala del Paraíso le en el ensayaban. paraíso. Ese paraíso es un paraíso, ¿verdad? Llegaba un momento que en la espalda Pobre Marcelo. pedía por favor basta de pila. Eso estuvo muy bueno porque él incorporó algo que, si bien era, digamos, por la juventud del elenco que estaba en la anterior versión, que Sí. había la mitad del elenco, como dice Alfredo, eran adolescentes que aportaban Adolescentes, toda la adrenalina maravilloso, y pura toda la hormona. revolución hormonal de los adolescentes y que había mucha energía, sobre todo al comienzo, viste que si te cruzabas delante de uno desaparecías de la platea. Entre los que estaba tu hijo maravilloso. Estaba mi hijo, no, ahora mi hijo está en otro capítulo de su vida, en otro lugar muy, muy lejano acá y bueno, iniciando un nuevo camino, una nueva carrera. Pero a lo que voy es que la energía que aporta, el entrenamiento y la destreza corporal, el trabajo corporal que tienen todos los actores acá es totalmente Sí. increíble y es algo estéticamente muy bonito, Muy bello, es ¿no? muy lindo, es muy Sí. lindo verlo porque es como ese juego de cuerpos que le pone todo como un condimento más a la obra y sobre todo, Alfredo, me encantó el tema de la música, que hayas elegido música en vivo. Tenía que ver con esto que decía de cómo coreografiar determinadas formas que tienen un continuo y que marcan como una pertenencia de clase, ¿no? Por eso, por ejemplo, todo el protocolo de la comida, cuando aparecen los criados después de las presentaciones frente a los invitados, Polilla y Pepe, aparece todo ese continuo musical en donde si vos te pones a ver, cada uno tiene un movimiento asignado y ese movimiento es mitad automático en el sentido de que responde a la música y mitad actuado, ¿no? Claro. Entonces hay como un automatismo ahí. La música nos permitía trabajar los automatismos de clase. Por eso es tan musical la obra en un sentido y el ritmo es tan importante, ¿no? Porque establece cierta continuidad y cierta gracia que a su vez es gracioso porque no puede ser pensado, solo debe ser hecho. Exacto. Y hay una cosa que también me gustó mucho, que hayas incorporado un personaje, el personaje de Josefa, De Josefa. que lo hace Natalia Kesse, que es una excelente actriz. Sí. Y cómo termina de cerrar ya no el abuso, sino el uso del ser humano, ¿no? Por parte de la clase alta. Sí, sí. En una escena que no la vamos a spoilear, Sí, sí, pero es una escena como muy fuerte y que a su vez te demuestra cómo pasás a ser pertenencia, una pertenencia más de esa clase. Perdiste tu carácter de humanidad para ser una pertenencia. Sí, Ese me parece que fue como un gran dice acierto mi- haber incluido este personaje que no estaba en la anterior versión, porque termina de cerrar Sí, sí. la historia. No puedo contar la escena porque No, si no, pero, digo, no corresponde que lo yo diga, tengo pero un texto hay que un digo- texto que dice, sírvase, Sí, sí. sírvase. Y yo digo en un momento, las costumbres, los bienes y los cuerpos de esta casa son míos. Exacto. Dice el tipo con toda impunidad. Es como que digamos como Todo que El dueño de... Tanto un vaso como una persona exacto. son míos. Son y la clase, pertenencia. entre comillas, para ellos la clase baja ya es Claro. una pertenencia de ellos, Sí, sobre sí. la que tienen una total decisión, una capacidad Sí. de decisión y un poder muy marcado. Yo, vos, Gustavo, decías del plus. Yo fui a ver, yo te comenté a vos, fui a ver a otro teatro, a las dos chicas que estaban haciendo la obra de Luciana. Cocinando con Cocinando Elisa. Cocinando con él. Exactamente, bueno, aparte, Luciana, eso es una opinión mía, tiene un plus por encima. Las dos chicas eran de acá Andamio, vos me comentaste. Bueno, para mí, yo la obra la vi así en primer, aparte de ver todo en conjunto, vi que ella tiene un plus sobre el otro personaje. No, las dos estaban muy bien, pero ella en su personaje de así, esta chica en camas Sometida. sumisa, caminaba tiqui, 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 tiqui. Ahí está, ¿te acordás que yo te comenté a vos? Me encantó.
Me encantó lo de Luciana. Bueno, Yo Luciana soy hija de ella Procaccini también. precisamente que hace el papel de Isabel, y te quería preguntar, Alfredo, ¿por qué el personaje de Isabel la sacaste de ese lugar naif De la otra versión. de la otra versión? Porque justamente uno de los territorios que no estaba explorado detrás de la forma y que acá sí permitió profundizar era el territorio cuando la represión terrible bajo la cual ella está sometida, se corre y se pierde en el bosque. El bosque siempre es un lugar para perder frenos y para perderse o para perder la vida o para perder cualquier noción, ¿no? de Sí, posición. desde los cuentos infantiles, Claro, el bosque claro. es el lugar donde se Exactamente. pierde. Entonces, ahí, después de ese paseo por el bosque, ella empieza a levantar represiones. Y justamente después de haber estado tan inhibida y tan sujeta durante toda su vida, ¿sí? Lo que sucede luego es incontrolable. Es incontrolable en la medida en que no tiene cauce. Es como un río sin cauce. Es un estallido de agua. Claro, o sea, ¿No? en esta versión, o sea, vos, tu decisión como director fue hacer estallar el personaje, cosa que en la otra versión hay los mismos textos, están dichos desde un personaje que quiere ser pero que no se anima. Claro, Porque hay acá textos que ella están compartidos en el final. Sí. Y, a diferencia de Pepe, exacto. ella encuentra ahí, ella también tiene su búsqueda, ella está esperando, y ella encuentra ahí, en la llegada de estos dos, fundamentalmente de su primo Pepe, encuentra la razón y el sentido de su vida. Por eso se engancha de esa manera. Y se en permite esa posición expresarlo, sacarlo horrible. afuera. Exactamente, ¿no? Por Eso supuesto. me gustó que muchísimo. frente a esto Pepe deberá responder. Claro, eso me gustó muchísimo, porque en la otra versión estaba esa sensualidad reprimida, decía los textos desde la represión. Acá se permite mostrarse, se permite sacar afuera todo eso que llevaba internamente y que tenía reprimido durante tantos años de vida. Que una cosa que también cuenta es cómo liberarte también te beneficia tu salud. Cuando dice ella, ya no me duele Ya nada. No me duele nada. Hoy no me duele nada. Entonces, o sea, esa represión, Absolutamente. vivir Dentro de esa conteniendo, forma. te enferma, no solamente mentalmente, te enferma físicamente, Sí, sí. porque lo somatizás de alguna manera, la represión. Totalmente. Y ella ahí lo muestra claramente cuando dice, hoy no me duele nada. O sea, digamos que es una obra que es para verla, pero no una vez. O sea, Sí. hay que verla varias veces porque hay muchos hilos Sí. que tomar y que cuentan mucho, a lo mejor en pequeños momentos o en pequeños textos, tienen como mucho mensaje y te está Sí. contando muchas cosas. Y sobre todo lo estético también Estético, tiene que sí. ver, ¿no? Porque Claro. Por eso le pregunté por el estas tema del capas, personaje claro. de Isabel, por el personaje de Isabel, 180 grados con Sí, detrás de la sí. forma. Y estas capas, digo, de la que hablábamos del personaje de Pepe, creo que están dadas también en la escenografía, ¿no? En Sí, todo. exacto. En los espacio pases, de abajo, el espacio del bosque, la exacto. transparencia, lo que pasa Sí, detrás de la transparencia, que bueno, Los- yo pienso que los- terminó de cerrar y digamos de plantar ahí el hecho de cómo, el sentido de pertenencia que asumen, digamos, la clase alta de Sí, sí. los oprimidos. Y los pases de tiempo con la bajada de luces y el acomodamiento de todos es maravilloso, eso me encanta. Los contraluces, la luz directa, Ah, sí, vamos a decir, las No, luces de las toque, luces de- Trabajo me, de me luces encanta. increíble. Maestro Héctor Calmet. Es fundamental Qué eso. Héctor Sí, Calmet, La sí. luz es... Uno, Sí. uno está adentro y no lo ve. Ahora cuando tuvimos que volver a los ensayos para el reestreno, vimos, que uno no lo había visto, el video de la filmación de lo que fue del 2019 cuando lo hicimos, antes de allá, la otra vida, antes de la pandemia. Y visualmente es una cosa, es bellísima, digo. Sí. También hay algo que atrapa de lo estético y que tiene que ver con esto, con las luces, con La escenografía de Fernando y Díaz. con todos los juegos que se generan a partir de esos elementos que acompañan lo que es la obra, digamos. Me parece que hay un punto muy alto también de la obra que es lo estético. Sí, bueno, Totalmente. por supuesto, lo estético acompaña se- muchísimo. se- Sobre todo por la elección de los espacios. Sí. Muy, sí, muy bien definida la elección de los espacios. sí. los movimientos, mirá, yo me fijo en todo. Aparte de lo que me enseñaron a mí,
que soy el espectador. Yo lo tomo como espectador, pero me fijo en todo. Y está todo tan bien, todo coordinado bien y todo, la música, la luz, los movimientos de ustedes, acomodamiento de ustedes de las cosas en el pase de luz, en la bajada de luz, como un pase de tiempo. Sí. Esto es genial eso. A mí me encanta eso ver, porque me gusta, porque más o menos me doy cuenta como aparte de verlos a ustedes actuando, Claro. que eso ya te fijas en todo, ves en todo en general. Sí, 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 sí. es el todo. El todo, Ujú. se ve todo, Sí, el solamente los vestuario actores de y todo. Jessica Menéndez El vestuario, también. claro. De Jess Menéndez. Sí. Me Un parece vestuario muy complejo. muy complejo. Muy complejo. sí. Tremendamente complejo. Sí. Nos dimos cuenta cuando había que trasladarlo del Paraíso a Miami. Ah, claro, por supuesto. Después, ¿cuánto tiempo lo ensayaron en Paraíso? Y ensayamos varios meses. Claro. El paraíso al Tanto principio, tiempo. porque al principio pensábamos que era cuestión de volver a lo que teníamos en el 2019, ¿no? Claro. Para poder reestrenarla, porque bueno, parecía que el elenco iba a ser el mismo. Ahora, cuando empezamos a convocar y vimos que había 3 reemplazos Sí, de 2 mitad. personas, como son Juan y Pascua y Ariel Hall, el mayordomo que toca maravillosamente el acordeón, Sí. y de un nuevo asistente, Iván Pedernera, dijimos, bueno, acá nos va a llevar un poco más de tiempo, Claro. ¿no? Y así todo, después de casi un mes de ensayos, todas las semanas, hubo algo mío de decir, bueno, no está totalmente como a mí me gustaría verla, pero potencialmente sí. O sea que ya tienen las llaves para llegar hasta ahí. Ahora dependerá de ustedes. Entonces, un poco por esto que dijo Gustavo, de que es un grupo de gente a quien yo conozco tanto y con quienes hay tanto vínculo de trabajo y afectivo, es como la entrega, ¿no? Bueno, vayan, confío en ustedes. Y efectivamente sucedió eso, que la obra terminó de madurar en las 2 primeras funciones del reestreno, ¿no? Y quería decir algo, porque yo me tengo que ir ahora, porque tengo pacientes, como decís vos, Fabi, mi otra los profesión me pacientes, sí, reclama. hay que atenderlo. Qué pena. Claro, tengo que Tengo atenderlo. uno acá. No, Alfredo. no. Un potencial. No. Y quería destacar, más allá del trabajo de Jess Méndez y de Jessica Menéndez y todos los otros que se mencionaron, como el de Héctor Carmé, como el de Armando Chettini, etcétera, los objetos que construyó Gustavo Reverdito, que tienen que ver con las fuentes Bien, un aplauso. que realmente abren el apetito cada vez que salen los Sí. criados con las comidas y Esas, la las gente entradas pregunta de si es la comida de todo, verdad. todo. Ya tuviste la experiencia de los adolescentes con comida de verdad. De verdad. Que te comían todo. Por eso decidimos cambiar y lo único de verdad de comida son los bombones porque tienen que comerlos Tenés que verdaderamente. comer. Bueno, yo quería agradecerles muchísimo. Gracias a vos, Alfredo, por Gracias, estar. Alfredo. A ustedes dos y por acompañarnos siempre e invitar a toda la audiencia, antes de dejarlo seguir hablando, que seguimos todos los viernes de julio a las 21:30 ¿Cómo no? y que los esperamos para que puedan ver La Fachalfarra y si nos siguen acompañando, seguimos también en agosto. Rápidamente, ¿se van a Polonia, Alfredo? Ay, qué ganas. Ojalá que sí, nos encantaría. Invitados están. Yo estoy bien, Alfredo, no le hagas caso a Mavi, estoy tranquilo. No te hagas Gracias, problema. Alfredo. Muchísimas Chao, gracias por Alfredo. estar. Gracias, querido. Mirá, no voy, yo era hablado con ella, pero llega el momento, me explotó el Bueno, teléfono. déjalo que Déjalo, quiero se hacerle me va a una explotar, pregunta. ¿eh? No te lo voy a tocar. No, me va a explotar. No, pero antes de pasar las llamadas, porque nosotros normalmente durante el programa vamos haciendo cortes y Abel va pasando los llamados. Pero como yo conozco este tema de que Alfredo estaba muy comprometido con su horario por su profesión y demás, digo, bueno, dejemos para los últimos 5 minutos todos los llamados, Todos los así llamados, no está cortamos muy o bien. no interrumpimos. Exacto, dale. Así que no, lo que les iba a preguntar, bueno, vamos a hablar un poquito de ustedes ahora, porque ustedes están también trabajando en otros proyectos. Vamos a hablar del Sí. proyecto del señor Marcelo Bucosi. ¿Qué pasó en todo este tiempo? ¿Qué pasó, Marcelo, en todo este ¿Qué pasó tiempo? en todo Ah, Hasta no, te creció el pelo.
pelo. Hasta el pelo. No, estuviste. Yo ahí me moría. Yo ya te digo, te vi salir y eras Peter Sellers. No, te juro. No, Comenta cuando un poquito sobre esta pasó comedia todo este de Gabriel Scovich, Sí, bueno. que ya es la tercera apuesta de Gabriela en la que participas. el Porque estuviste en tercera, El sí, Mar vamos, Distante, lo que llevo, la otra es bueno. Siempre hay que irse siempre alguna que vez de alguna parte y ahora estás con Y- ¿qué pasó en todo este ¿Qué tiempo? pasó en todo este tiempo? Que es la nueva obra de Gabriela Scovich, Mira. que estamos los sábados a las 20 horas en el Portón de De Sánchez. Sánchez. Una comedia. Pues yo tengo 3 géneros. En el viernes tengo farsa, el sábado tengo comedia y el domingo tengo grotesco. Tenés el grotesco, pero no, no. tenés el corazoncito inclinado por la comedia. A mí me gusta mucho la comedia, sí. Y hacía mucho tiempo que no hacía comedia. Comedia. Fue como, bueno, pez en el agua, digamos. Sí. Pero porque siempre me venían tocando últimamente personajes más Más allá de densos, que del- más allá de, del de tu drama. bote y de estar en el agua te sentiste como pez en el agua. Exactamente. Si alguna vez, si Dios quiere, nosotros llegamos a hacer algo, yo quiero que vengan todos los de Andamio a vernos. Ay, claro. Pero que nos peguen, pero ojo, a cara de perro, ¿eh? Sí. Al menos yo hace años que soy fiel seguidora de No, la no, cofradía no, Andamio. no, pero los Yo digo hace, siempre que es los una vamos a invitar a cofradía. todos, ¿eh? Obvio, claro. Y contanos Pero un claro. poquito de este personaje tan Bueno, simpático. y somos, bueno, el equipo tan- que siempre trabajamos con Tan Gabriela. querible aparte el personaje. Mercedes Fraile, Daniel Goglino, Gabriel Scovich, que escribió, dirige y actúa también, con la que nos tentamos mucho en escena. Y Ay, Gabriela, mi sí, personaje es es crónica, Hugo, Gabriela. Hugo, que es un mal actor de teatro independiente, que bueno, él sueña con ser un buen actor, pero no lo logra. Y hay una serie de situaciones muy graciosas. Sí, la verdad, Es es el- para ir a verla. Es No, el Marcelo Bucosi de los camarines. De los camarines. Nosotros que hemos tenido el honor de compartir camarines con Marcelo Bucosi, eso que hace Bucosi en esa obra, o sea, todas las previas de cualquier función con Marcelo Bucosi es así. es así. Es eso, es un placer. Y entonces, cuando yo lo fui a ver, dije, claro, esto es el mejor Bucosi que conocemos, es el Bucosi de los camarines. Sí, fue muy divertido trabajar ese personaje, sobre todo bueno porque Sí. Gabriela plantea una estructura de la obra y después da mucha libertad para que cada uno de los Sí, actores y váyase. actrices hagamos nuestro aporte. Entonces bueno, se nos iban ocurriendo cosas hasta que en un momento dado yo tenía que buscarle como algo muy distinto a lo que venía haciendo y digo, le falta algo al personaje y aparece la peluca La negra. peluca. Pero el momento en que Sí. te acomodaste la peluca, Ay, Dios ese mío. momento ya Ay, Dios fue, mío, por favor. sí, fue Por la favor. cima, ya estuviste allá Con arriba. lo cual despisto a todos los que van porque dice, el otro día, bueno, fue Roberto Perinelli. Estuvo Roberto Perinelli. Sí, Ay, que qué nos lindo. conoce a todos de Sí, tanto obvio, tiempo. sí, sí, Y dice, pero yo había visto 4 nombres y los conocía a todos y cuando veía No uno te de pelo encontraba. negro no me encontraba, claro. Bueno, Este, decinos cuántos estás en el estamos Portón de En el Sánchez. Portón de Sánchez los sábados a las 20 horas. Y ahora Gustavo también nos va a contar, porque también Gustavo está en otro proyecto. Comentanos un poquito, Gustavo, de tu proyecto. Ese todavía no lo fui a ver, me queda pendiente. Bueno, están en cualquier momento Ay, no se aparezco. lo pierdan. Un gran Invitadísimos. Sí, Los Asesinos de los Días de Fiesta. Es una adaptación de una novela de Marco de Nevi. Buenísimo. Yo trabajé con él, Marco de Nevi. Policiales. Marco de Nevi era el jefe de la policía o división de homicidios. Por eso Claro, eran todos exacto. guiones policiales. Marco de Nevi y María Angélica Bosco. Ajá. Eran libretos traídos del departamento de policía. Claro. Eran de la policía. Bueno, esto es una adaptación de una novela que se Buenísimo. llama Los Asesinos de los Días de Fiesta, que es una comedia negra, Bellísimo, muy divertida bellísimo. también, por supuesto. que cuenta la historia de 6 hermanos que recorren velorios. No, me Es puede creer. desopilante. Bueno, no voy a contar No, mucho no. más porque, No. pero es muy divertida. Estamos los domingos a ¿Cuántos las personajes? 7 personajes. 7 Somos personajes. los 6 hermanos y después aparece, porque en realidad la historia es que empiezan a recorrer velorios.
Después descubre que pueden empezar a robar en los velorios. Ah, buenísimo. No me anticipes mal. El Marco de Entonces en Nevi. un momento aparece un abogado, que es el séptimo personaje. ¿Con la Son- dirección de quién estás de Marcelo trabajando? Velázquez. Ah. De Marcelo Mira Velázquez. Sí, es un muy lindo proyecto, muy divertido, también muy disfrutable porque es muy teatral. Digo, uno hace teatro, todo lo que uno hace arriba del escenario es teatro. Digo, por acá, por cómo está planteada la apuesta, hay mucho juego teatral. Y entonces para los actores es como... Es nuestra es traer la salsa. Re divertido. Muy, muy Hay divertido. mucho cuerpo. sí. Sí, Con ¿cómo se acción, divertían claro. haciendo División Homicidios con De Nevi? Me imagino que ustedes se van a, también a divertir como locos con Nosotros eso. la pasamos muy bien, sí. Llegó la hora. Espera un cachito. ¿Y en qué teatro En están? el Teatro La Carpintería los domingos a las Ah, en la 20 horas. Carpintería. En la Ah. Carpintería. Están antes de Osmar Núñez. Después de Osmar Después de Núñez. Osmar. También, después de Después, Osmar Núñez. Osmar está a las 5, 5 y Ah, media está y más después temprano él. nosotros estamos a las 20. Sí, Exacto. dicen que está con una adaptación de Ricardo increíble. Exacto. ¿La vieron? Maravilloso, sí, maravilloso. Hace- No, no, Osmar no, Núñez. los unipersonales de Osmar Sí. Núñez son Sí, exquisitos. sí, sí, así, Sí, ¿no? totalmente. tremendo actor. Bueno, entonces en la carpintería 20 horas. Domingo 20 Los horas. domingos a las 20 horas. Bueno, a ver, a ver, dejamos vamos, ahora vamos a hablar. arrancar porque saltó el teléfono, pero Saltó. mirá. Bien, bien. Todos nuestros clubes de fans. Exacto. Abrazo, Abel, saludo de Pichi de La Pampa. Vamos, Pichi. Vamos a la Gracias, Pampa. Pi- vamos a La Gracias. Pampa. Nos vamos a la Pampa. Julián de Córdoba, saludos. Me encanta la mesa, dice. Nos Muchas vamos a gracias. Córdoba también. Abrazo, soy Roberto de Flores. Hermoso este programa, gran charla. Pablo de Villaluro, escuchando la radio. Genios. Bien. Hola, soy Graciela de Paternal. Saludos grandes. Hermoso programa el de hoy. Es verdad, las luces y la puesta en escena marca la diferencia. Saludos a Abel y a la mesa por parte de Marcelo de Montecastro. Muy bien. Gracias, Del Marcelo. barrio. Es importante tener el rumbo y la salida de la obra y es vital en todos lados. Es bueno tener estas interacciones en el laburo, en el trabajo. Gracias Bien. a todos. No le podemos Muchísimas decir otra gracias. cosa que gracias. Sí, maravilloso. Gracias, gracias por estar. La verdad, Gracias a Marcelo, ustedes. como siempre, es un disfrute compartir con vos. Igualmente para Sabés mí. que te quiero un montón, que señales que te conozco y te quiero un Totalmente. montón. Y vos, Gustavo, también sos ese niño grande. Es El niño un grande. maestro hizo trabajar a mi Tan- compañero. tan querible. No, yo llegué a tener con Gustavo una o dos clases en un taller. Ajá. Que hiciste un reemplazo de Gabriela De Gabriela. Villalonga. Ah, sí, y claro. estuve trabajando con vos, no me acuerdo si una o dos clases. Sí, puede ser, sí, es verdad. Sí, y me encantó trabajar con vos, sos un gran maestro, la verdad, un gran profesor. Es un maestro porque hizo trabajar a mi compañero. Claro. Que es periodista. Y un día de rebote me lo encuentro que está trabajando junto con él. Mira vos. Un maestro. Las vueltas Dos de maestros. Este Bueno, mundo esto, es muy pequeño. eso, Sí. chicos, es de vuelta una masterclass en este programa. Sí. Escuchando Ya ir a verlos al teatro es, Bueno, Ya eso, gracias. ya verlo. es ir a ver una clase de teatro, verdaderas clases de teatro. Son Nosotros cuando en algún momento hagamos algo los vamos a invitar a todos. Pero allí estaremos. Ahí vamos a ir en patota. Eso sí, después nos pegan con En todo. por en supuesto. en un proyecto que estuve, Marcelo con Alfredo vinieron a verme. Es verdad. Ah, bueno, muy bien. Sí, vinieron, Pero por supuesto. vinieron a verme. Yo todavía Fuimos estoy a esperando disfrutarlo. que una película que no la pude ver, me dijeron que estaba bien, pero no la pude ver y yo se Algún la día se quiero va a dar a estrenar, ella. algún día se va a estrenar. Yo quiero que la casa del lago esa se deba haber inundado ya, porque ya no va más. Ya cuando vamos a verla la tapó el agua. Chicos, de lo que escriben los espejos, Ay, ¿qué, bueno. ¿qué novedades tienen de los espejos? Rápido, cuenten. Todavía no, No, estamos estamos ahí ahí. tratando de, No- que no se va ingresen en algún festival. Eso, Muy bien. en un Estamos festival, pero en digamos de cuestiones. volver a proyectarla en alguna sala acá en Y Capital. estamos haciendo ¿Y en el interior? tratativas de un auditorium que tiene Sagay, muy Ah, muy lindo. bien. Ajá. Y ahí estamos Y haciendo en el interior también tratativas. sería como bueno Sí, llevarla. sí, sí. Eh. Sí, sobre todo porque, bueno, refleja todo el trabajo del teatro independiente. ¿no? Perfecto. Este, seguro. Chicos, Bueno, muchísimas gracias. les chicos, por agradecemos que estar. hayan Nosotros, venido. gracias a Tenemos que ustedes. irnos porque ya nos están Hoy- haciendo sí, señas hoy- que sí, sea sí. ahora y ya no tenemos que ir. Hoy aprendimos algo más.
con ustedes siempre. Bueno. Como siempre. Siempre va. nos vamos un poquito más, todo un poquito más inteligentes de lo que éramos. Y nosotros Siempre. aprendemos un No, poco y más. nosotros también aprendemos, Sí, así claro. que todo. Maduraste un poquito, Gustavo. Bueno, gracias chicos, gracias Alfredo. Y ahora sí, venimos el lunes. Ahora venimos el lunes. volvemos aquí. Volvemos a la vía original. Volvemos con Mario Petrosini. Mini, Ah, y Lorena. Y Lorena Sekeli, del teatro. que fuimos a verlo. La noche se está muriendo. No pude ir a Que verlo Es porque una no obra de coincide. arte. Claro. Es una Sí. obra de arte. La verdad la vas a ir a ver. Eso sí, que prendan el rutilante de arriba para que se vea. Gracias, Lucho. Beso, Sabri, querida. Un lujo. Gracias, queridos. Gracias, Gracias chicos. a ustedes. Un placer.